de presidente representa a ese príncipe de Gog y Magog. Y yo no sé si ustedes notan con fuerza cómo este presidente ha estado haciéndole ojos a Latinoamérica y ha estado cautivando, lógicamente, haciendo negociaciones con Argentina, Cuba, Colombia, Costa Rica, bueno, una cantidad de países, y es bien interesante porque él también, ese país juega un papel importante en los últimos tiempos. Entonces, muchas cosas sucediendo y no podemos verlas simplemente como algo que pasa porque sí. Todas las fichas del rompecabezas empiezan a unirse, ¿no? Y debemos estar atentos. ¿Qué tal si me acompañan a leer Marcos capítulo 14? Hoy vamos a aprender de un tema que todos creo que sabemos, pero que necesitamos que el Señor, como hoy, nos lo va a recordar, y es la importancia de la oración en nuestras vidas. Si pueden acompañarme a leerlo juntos, Marcos capítulo 14, versos 32 al 42. La oración en el huerto de Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Señor, gracias porque tu palabra tiene ese alimento fresco, tu palabra tiene la capacidad de limpiar nuestra vida, Señor, de purificar nuestra alma también. Oro para que tu palabra, Señor, entre hasta lo más profundo de nuestro ser y discierna hasta lo más profundo las intenciones de nuestro corazón. Y, Señor, que seas tú hablándonos, redarguyéndonos, exhortándonos y animándonos al mismo tiempo para obedecerte. Te damos gracias por ese espacio, Señor. Gracias por la brisa, gracias por el sol, gracias por todo lo que nos das, Señor. Te honramos, Dios. Eres un Dios magnífico, maravilloso, y aquí estamos reunidos como tu iglesia, deseando escuchar tu voz, Padre. Te pido que uses mi vida, Señor, que uses cada palabra que va a salir de mi boca en esta mañana, que no sea mi pensamiento, que no sea mi conocimiento, sino tu palabra, Señor, que seas tú guiándome en todo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada pudimos ver acerca de la negación de Pedro, cómo Jesús anunció acerca de la negación de Pedro, un hecho realmente trágico en la vida del apóstol Pedro. Pero vimos un poco acerca de la vida de Pedro como apóstol o como discípulo del Señor, y vimos su vida antes y después de la llenura del Espíritu Santo. Antes de la llenura del Espíritu Santo, Jesús predijo de Pedro que iba a negarle, ¿no? Que antes de que el gallo cantara 3 veces, 2 veces él le habría negado 3 veces. Pedro, en su autosuficiencia, le dijo al Señor que él estaba totalmente equivocado. ¿Sí? ¿Hasta dónde nos puede llevar la autosuficiencia? Si pudiéramos decir acerca de lo atrevido que es la autosuficiencia. ¿Sí? Llegó al punto de decirle: Señor, estás totalmente equivocado. Yo tengo la razón, tú te equivocaste.
te equivocas de lo que dices. Eso fue Pedro antes de negar al Señor y antes de ser lleno del Espíritu Santo. Prometió que no negaría al Señor, prometió también, recuerden, que sería capaz de morir, de llegar hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias por Cristo. Recuerden que eso no lo cumple, pero sí lo pudo cumplir después de que fue lleno del Espíritu Santo. Y vimos un contraste entre la diferencia de ser llenos del Espíritu Santo y vivir bajo nuestra fuerza. Nuestras fuerzas quedan cortas para cumplirle al Señor. También vimos que Pedro pasó de ser un hombre autosuficiente a ser un hombre dependiente del Espíritu Santo y se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes de la iglesia, de la primera iglesia. Entonces, vemos cuán diferente es cuando estamos llenos del Espíritu Santo y cuando intentamos cumplirle al Señor con nuestras fuerzas. Es prácticamente imposible. Ahora el autor del Evangelio nos habla de la agonía que experimentó Jesús en el huerto de Getsemaní y la oración como el medio que Jesús usó para soportarla. Si Jesús está viviendo el momento más angustiante en su ministerio, el momento, la cúspide de angustia, la cúspide de tristeza, Jesús la vive en este momento, pero lo lindo es que la oración es el medio que Él usó para soportarla, y esa es la enseñanza de esta mañana. La oración es el medio por el cual nosotros podemos soportar cualquier tipo de angustia, cualquier tristeza que podamos experimentar, a tal punto que el escritor de la carta de Santiago, que es Jacobo, dice en Santiago 5:13 que si alguno está triste, haga oración, que si alguno está alegre, cante alabanzas, que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y le unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados, es lo que dice la palabra. Entonces vemos a Jesús estando en agonía, pero enfrentando esa agonía en oración. Y Santiago nos dice que si alguno está triste, haga oración. En cualquiera de las tres causas o de las tres momentos que podamos estar experimentando, ya sea tristeza, ya sea alegría o ya sea enfermedad, el escritor de Santiago nos dice que debemos de ir al Señor. Triste, ve al Señor. Alegre, ve al Señor con una canción. Enfermo, ve al Señor y dile que necesitas de su sanidad, y es espectacular. Jesús se encuentra en Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Era el lugar donde se prensaban las aceitunas para extraer el aceite. Jesús, el Hijo de Dios, está siendo prensado en este lugar. Está viviendo el momento de mayor angustia en este lugar. Entonces vamos a ver la intensidad de oración de nuestro Señor Jesucristo en el momento más tremendo de su ministerio, más fuerte. El verso 32 de Marcos 14 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Hay algo espectacular que debemos hacer, o algo que recomiendo hacer cuando usted esté viendo un evangelio, sobre todo los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Siempre que leas una porción o un relato que este evangelio nos comente, que esté en otro evangelio, le recomiendo también leerlo, porque esto lo que te va a dar es una riqueza y va a complementar esa porción que estés leyendo. Y eso lo vamos a hacer en esta mañana. Quiero que tengan abierto también Lucas capítulo 22, porque vamos a tomar algo que Lucas nos dice aquí, que Marcos no nos dice. Y vayan en sus Biblias a Lucas 22:39, por favor.
En Lucas 22:39 encontramos, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Quiero que noten esa palabra que dice que Jesús se fue como solía, dándonos a entender que la oración en la vida de Jesús, en el ministerio y en la vida de Jesús, era una constante, no era una intermitente ni algo esporádico. La palabra solía significa costumbre, práctica o hábito. Jesús hizo de la oración un hábito en su vida. Y pienso que cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana tenemos un hábito, ¿sí? Y quiero que piense usted en esta mañana cuál es su hábito. ¿Sí? Algunos piensan que, o algunos tienen como hábito tomarse un delicioso café antes de desayunar. ¿Sí? Eso no puede faltar, un café antes de desayunar. Otros tienen como hábito hacer ejercicio. Otros tienen como hábito, muchos dicen, por ejemplo, que su hábito es tomar agua en ayunas. Bueno, hay muchos buenos hábitos, hay otros que son malos hábitos. Pero pensando en los buenos hábitos, ¿qué tal que incluyéramos como un hábito la oración? Tanto al acostarnos como al levantarnos, o al levantarnos como al acostarnos. Jesús hizo de la oración un hábito, antes de cualquier cosa. Si le preguntáramos a nuestro Señor Jesús, Señor, ¿cuál era tu hábito? Él nos respondería la oración. Y si yo le hubiera preguntado a usted cuando le dije ahorita, piense en un hábito, pienso que todos aquí hubiéramos dicho cualquier otra cosa menos la oración. Jesús hizo de la oración un hábito y creo que nosotros también debemos hacer lo mismo. Ahora, muy chévere porque Jesús no oraba solo cuando tenía algún problema o cuando estaba en peligro. Jesús estuvo en peligro muchas veces, Jesús tuvo problemas, pero no oró simplemente porque estuviera en peligro o porque tuviera algún problema. Jesús tampoco oraba únicamente para arrepentirse, y vamos a ver algo muy interesante de la vida de Pedro y la vida de oración de nuestro Señor Jesús, porque si ustedes pueden ver, podemos catalogar que hay oraciones preventivas y hay oraciones correctivas, por así decirlo. Pedro tuvo que hacer una oración correctiva porque cayó en la tentación de negar a su Salvador. Pero Jesús le dijo que orara para que no entrara en la tentación. Lo que el Señor le dijo es, Pedro, preventivamente si oras, no vas a caer en oración. Y es bien en tentación, perdón. Vemos aquí que Jesús nunca oró porque tuviera algo de qué arrepentirse, pero oró porque era necesario tener una relación con el Padre. Y esa debe ser nuestra mayor motivación al orar. Claro que cuando oramos incluimos el perdón de pecados, peticiones y todo, pero nuestra mayor motivación debe ser tener una perfecta comunión con el Padre, como Jesús lo hacía. Entonces, Jesús oraba para relacionarse con el Padre. Si queremos relacionarnos con el Padre, necesitamos hacer de la oración un hábito. Y se cuenta que en cierto lugar, un boxeador se convirtió al Evangelio y dejando las cuerdas del ring se hizo un predicador. Y en un momento, en cierta ocasión en que se hizo tarde para acudir a una cita, este hombre lo que hizo fue cruzarse por un atajo, a lo que el dueño de ese lugar le salió enfrente y empezó a insultarle con palabras muy fuertes y lo retó a pelear. Entonces este hombre, el predicador, le dijo, bien, vamos a pelear si usted gusta, pero permítame un momento, pues ha de saber que yo jamás hago algo sin antes orar. Se quitó su sombrero, empezó a remangarse su camisa, se arrodilló y el otro estaba en shock, ¿no? Mirándolo. Y empieza a orar de la siguiente manera: Señor, tú sabes que fui boxeador y sabe a cuánto les deshice los ojos y las narices a bofetones. Tú sabes cuántas costillas quebré a golpes a mis contrincantes y a cuántos mandé a la otra vida con solo la fuerza de mis puños. No permitas que mate a este hombre, no dejes que se me vaya la mano. Y basta ya, le dijo el otro, pare ya. Puede seguir, señor, bien pueda, siga su camino. Y déjeme decirle que puede pasar por aquí las veces que usted desee.
Quizá esta ilustración o esta historia no sea cierta, pero nos ilustra un poco cómo nosotros debemos orar y hacer de la oración un hábito. No tomar una decisión sin antes orar, aún no pelear sin antes orar, como le dice este hombre. Y es chévere porque el Señor, cuando tomamos la decisión de hacer de la oración un hábito, el Señor va a respaldar nuestra vida y va a guiarnos en cada paso que demos. Entonces, cuando oramos estamos reconociendo que somos débiles en nuestras fuerzas y que necesitamos de Él. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro. Pedro, tú crees que no me vas a negar, pero lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Por eso necesitas velar y orar, para que no entres en tentación. Cuando tú y yo oramos, estamos reconociendo que somos débiles, que no podemos en nuestras fuerzas, pero que Él puede ayudarnos también. Miren lo que nos dice Marcos 1:35 acerca de cómo Jesús oraba, de noche, de día. Aquí lo encontramos en el huerto de Getsemaní de noche. Y aquí vamos a encontrar a Jesús orando de mañana. Y quiero mostrarles este pasaje para que lo vean. En el inicio de su ministerio, Marcos 1:35, y al final de su ministerio, orando. En el día y en la noche, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Noten, muy de mañana, muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Saben algo? No hay una excusa para no orar. Todo lo que yo diga, por lo cual termine diciendo, y es que por eso no oro, termina siendo una excusa. Y usted podría decirme, pastor, es que usted no conoce mi rutina diaria. Yo me levanto a las 4 de la mañana a hacer comida para mi esposo, para mis hijos, a despachar a mis hijos. Bueno, cualquier cantidad de cosas. A las 4 de la mañana, pastor, ¿a qué hora puede orar? Pues puede levantarse a las 3 de la mañana. Aquí dice muy oscuro. Pero ¿qué es lo que no nos deja levantarnos muy de mañana? Los brazos de Morfeo, ¿sí o no? La pereza y que nos cansamos también. Hay que decirlo. El Señor dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Levantarse a las 3 de la mañana, wow, es tenaz. Pero si nos toca hacerlo, hay que hacerlo. Porque el Señor nos ha dicho que es la única manera en que podemos ser fuertes. Entonces, algunas personas, cuando vienen a, noten ahí que dice que fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús no oraba para que lo vieran. Hay muchas personas que usan la oración como algo, como un espectáculo, donde alguien te va a ver. De hecho, alguien decía que nuestra oración pública debe ser como la punta del iceberg, ¿sí? Nuestra oración privada debe ser ese bloque que está abajo, que no alcanzamos a ver. De hecho, lo que hundió al Titanic no fue la punta del iceberg. Lo que hundió al Titanic fue esa mole que estaba allá. Y eso es lo que debe representar nuestra vida de oración. Somos más fuertes, más grandes, tenemos más poder cuando tenemos una vida profunda de oración. Y el Señor nos lo muestra en su palabra. Él lo hizo y nosotros debemos seguir sus pisadas. Entonces, algunas personas se acercan a pedir una consejería muchas veces. A lo que yo les respondo, algunos vienen con un deseo que les diga una fórmula mágica de cómo salir de su problema. A lo que yo le pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Oras? Jesús solía orar. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida devocional, de lectura de la palabra de Dios? Es muy importante, de allí depende todo. Si a usted es uno de los que les cuesta trabajo orar, yo les invito a que lo hagan como una disciplina. ¿Sí? Alguien decía que si usted hace algo durante 21 días seguidos, sin interrumpir, usted puede hacer esa práctica, convertirla en un hábito. O sea que los reto que si oran durante 21 días seguidos, colocando alarma, haciendo la tarea, decir, bueno, voy a orar.
entonces se le va a convertir en un hábito y va a llegar un momento donde usted va a decir, bueno, ¿qué pasó? Hoy no oré, necesito orar, como Jesús necesitaba orar para relacionarse con el Padre. Jesús oró en tiempos difíciles. Nosotros necesitamos orar también en tiempos difíciles. Miren lo que dice el verso 33 de Marcos capítulo 14. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Recuerdan que les dije que Pedro hace el grupo de los tres? De todas las personas que el Señor pudo haber llamado, llamó a 12, y de esos 12 sacó aparte a 3, y de esos 3 quedó uno también, que fue Juan. Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Como les decía, Jesús está pasando por el momento más difícil de su ministerio, y en este preciso momento Jesús empieza a angustiarse, y se ha puesto muy triste, hasta la muerte, dice la Biblia. ¿Y saben algo? Lo que tenemos que preguntarnos aquí es, ¿qué fue lo que hizo que Jesús se entristeciera a tal manera? ¿Qué hizo que Jesús se angustiara a tal manera, a tal grado? Si nosotros que hemos estado leyendo Marcos, hemos encontrado que Jesús dijo, voy a ir a Jerusalén y allá el Hijo del Hombre será entregado en mano de pecadores y le escupirán y le matarán y harán esto de él, y al tercer día resucitará de los muertos. Pero nunca nos dice en esos pasajes previos a este que Jesús se entristeció, ni tampoco que se haya entristecido y angustiado de esa manera. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué fue lo que angustió a Jesús? Pues la respuesta es lo siguiente. A Jesús no lo entristecía pensar en el calibre de los clavos ni en el tamaño de los clavos, aunque sabía. A Jesús no lo entristecía ni lo angustiaba pensar en la corona de espinas, sabiendo lo fuerte que era, ni los azotones que iba a recibir, ni las bofetadas que iba a recibir. A Jesús no le entristeció eso. ¿Saben qué fue lo que entristeció a Jesús? Y el pasaje nos lo deja ver. A Jesús lo puso triste y lo angustió saber que en el momento que estuviera en la cruz, la ira de Dios estaría sobre él, porque todos los pecados de la humanidad serían puestos sobre sus hombros. Y 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Saben qué era lo que entristecía a nuestro Señor Jesucristo? Pensar por un momento que iba a estar alejado del Padre. Saber que por un momento iba a tener que distanciarse del Padre porque los pecados de la humanidad iban a ser puestos sobre sus hombros. Y eso entristecía al Hijo, porque amaba tener una relación con el Padre. Anhelaba día y noche tener una relación con el Padre por medio de la oración. Y simplemente pensar que iba a estar separado por ese momento traía una carga tremenda a la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No les parece a ustedes maravilloso pensar en eso? Maravilloso pensar en que nosotros deberíamos de anhelar tener una relación con el Padre como Cristo anhelaba tener una relación con su Padre, y la carga tan tremenda que vino sobre él. Entonces Jesús enfrentó el momento más duro de su ministerio por medio de la oración. Y quiero que me acompañen porque Hebreos capítulo 5 verso 7 describe un poco cómo fue la oración de Jesús. Y fue algo bien intenso. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahí nos dice
en los días de su carne, Cristo ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. ¿Cómo oraba Jesucristo al Padre? Con clamor, con lágrimas, con ruegos y súplicas que están registradas en los evangelios. Entonces Jesús le mostró a sus discípulos cómo deberían enfrentar ellos los tiempos difíciles, ¿no? Los tiempos más difíciles de nuestra vida deberíamos afrontarlos por medio de oración. Pero ¿cómo nos dice el pasaje que lo enfrentaron los discípulos? No tomaron en cuenta lo que Jesús les dice, porque en el verso 40 de Marcos 14 dice que los halló durmiendo, y en el 41 dice, y vino la tercera vez y los halló durmiendo. O sea, el Señor les dice, velen para que no entren en tentación, y ellos no tomaron en cuenta lo que el Señor les dijo, se creyeron más sabios que el Señor y se pusieron a dormir. 3 veces el Señor los instó a orar y los encontró dormidos. Y saben, hay personas que se burlan cuando un cristiano ora en tiempos difíciles y dicen, usted en vez de estar ahí orando debería estar actuando, debería estarse moviendo. ¿Acaso cree que le va a llover del cielo? Y claro que está bien actuar, pero antes de actuar, de orar. Muchas veces nosotros somos como los discípulos cuando pensamos, en lugar de estar aquí orando, debería estar haciendo. Pero el Señor te dice, no, debes estar orando. Cuando tú piensas que la oración es un tiempo perdido, estás siendo como los discípulos. Porque ellos no oraron porque pensaron que era un tiempo perdido y no hicieron lo que el Señor les dijo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud correcta al orar? Verso 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de aquella hora. La actitud que debemos de tener al orar es la misma que Jesús nos muestra en este pasaje. Lo hemos postrado de rodillas. La palabra estar de rodillas o postrado no simplemente es estar inclinado o estar sobre sus rodillas, sino que estar rostro en tierra. Y nos habla de una total rendición, una total dependencia, una total humillación ante el Padre. Y alguien dijo que estamos más grandes cuando estamos de rodillas, y es una total verdad. Pedro no quiso estar de rodillas y cayó lo más bajo que pudo haber caído, negando a su Señor. ¿Sí? Jesús estuvo de rodillas ante el Padre, humillado, y venció en ese momento lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario. Entonces, puede ser que nosotros cuando oremos no siempre estemos corporalmente de rodillas, pero sí es importante que nuestro corazón en verdad lo esté. Muchas personas pueden arrodillarse y estar rostro en tierra inclinados, pero su corazón quizá no lo está. Y el Señor quiere que nuestro corazón, corporalmente, chévere si lo hacemos. No es la única forma de hacerlo, no es la única forma de orar. Si lo hacemos de esa manera, qué chévere. Pero lo más importante es que nuestro corazón también esté rendido al Señor. Verso 36. Ahora estamos viendo a Jesús orando en el momento más difícil de su ministerio. ¿Cuál fue la intensidad de Jesús al orar? Todo el tiempo, ¿sí? Ahora, ¿a quién debemos orar? La perspectiva correcta que debemos de tener al orar y el contenido de nuestra oración lo encontramos en el verso 36. Noten cuánto peso que tiene cada uno de estos pasajes. Y aquí encontramos 3 cosas. ¿A quién debemos orar? Verso 36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿A quién debemos orar? ¿Hacia quién deben ser dirigidas nuestras oraciones? Al Padre. Jesús dijo, Abba Padre, que es como una expresión es la expresión que un niño usaba hacia su padre, una expresión tierna, como decir papito. Sí, es una expresión muy tierna. Ahora debemos orar siempre a Dios. Siempre nuestra oración debe ir al Padre Dios, ¿sí? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, pero nunca debemos orar a una persona diferente que no sea a Dios.
encontramos oración a los muertos, oración a las ánimas, oración a los ángeles, oración a los santos, oración a José, oración a María. Ninguna de estas oraciones es correcta. La única oración correcta es la oración que va ¿a quién? Al Padre. Va en dirección a la Trinidad de Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Porque alguien me decía, si oro al Espíritu Santo está incorrecto, si oro al Hijo está incorrecto. Y eso es porque muchas veces nosotros vemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo de esta manera. El Padre de mayor calidad, el Hijo de menor calidad y el Espíritu Santo de menor calidad aún. Y no debemos de tener temor al orar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios nos dice que son uno solo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Pero cualquier oración que se vaya o que vaya en dirección a la Trinidad de Dios es incorrecta. Santos, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, muertos, ¿sí? Sea quien sea, es incorrecto. Jesús está orando Abba Padre, muy importante. Entonces, nuestra oración debe ser de esta manera. De hecho, Juan 14:13 nos dice lo siguiente. Si quieren, acompáñenme allí para que veamos lo que dice Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo aquí. Cuando les digo que vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo así, también recordemos que debemos de verlo coigual, ¿no? Uno con el otro. Juan 13:14. Juan 13:14, perdón. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando oramos, oramos a Padre. Muy importante, al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y como les decía, esta expresión cariñosa nos deja ver de alguna manera que en el momento de mayor angustia de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Jesús no se sentía lejos de Dios el Padre, sino que se sentía tan cerca a Él que usó el nombre de Abba. ¿Y por qué les digo eso? Porque muchas veces cuando estamos en el momento de mayor angustia, creemos que Dios nos ha abandonado y creemos que Dios nos ha dejado solos y que no está tan cerca a nosotros. Cuando Jesús le dice Abba Padre, le está diciendo está tan cerca de mí, lo puedo sentir tan cerca de mí. Y es muy importante, porque una de las cosas que el enemigo quiere que tú sientas es que el Señor, en el momento de mayor angustia, Él te ha abandonado, que tú no le importas a Él, pero podemos venir a Él y decirle, Padre, papito lindo, vengo a ti. Hebreos 4:16 nos dice que debemos de venir que nos podemos acercar confiadamente ante el trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia nos exhorta y nos anima a que podemos venir en cualquier momento y orar al Padre. Muy importante. ¿Cuál es la perspectiva correcta que debemos de tener al orar? ¿A quién oramos? ¿En qué dirección oramos? Al Padre. Nunca en sentido horizontal, siempre en sentido vertical, pero al Padre, ¿sí? Pero también la perspectiva correcta al orar debe ser, miren lo que dice ahí, Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Qué tal si tú y yo hiciéramos al iniciar nuestra oración de esta manera? ¿Se dan cuenta cómo nuestra carga podemos inmediatamente sentirnos livianos al pensar y creer realmente, creerlo en nuestro corazón, que todas las cosas son posibles para Él? En otras palabras, no hay nada imposible para Él, ¿sí? Todo es posible para Él, y Jesús está diciendo, Señor, todas las cosas son posibles para ti. ¿Saben? No hay nada más triste que llegar a una oración con una mente derrotada. Cuando empezamos a decir, bueno, Señor, tengo esa situación tan terrible, pero pues yo no creo que tú seas capaz de hacer eso, porque es tan difícil. No, ni para qué te digo, ni para qué. Hay gente que dice, ni para qué le digo al Señor. Estoy llegando con una mente derrotada y estoy diciendo definitivamente, no tengo fe,
No hay, y sin fe es imposible agradar a Dios. Es una mente con incredulidad, donde yo le estoy diciendo, Señor, todo es posible para ti. Imagínense, cuando yo llego bajo esa perspectiva correcta y le digo, Señor, todo es posible para ti. Yo sé que tú puedes transformar el corazón de mi esposo. Yo sé que tú puedes transformar el corazón de mi esposa. Yo sé que tú puedes transformar el corazón de mi jefe, de mi mamá, de mi papá, de mis hijos. Él puede hacerlo, porque todo es posible para Él. Perspectiva correcta al orar. Perspectiva correcta al orar. Los apóstoles tenían perspectiva correcta al orar, y esa es la diferencia de oraciones efectivas a oraciones muertas. Cuando ustedes ven a los discípulos que los amenazan, ellos van al Señor, se humillan y dicen, soberano Señor. Señor, todas las cosas son posibles para ti. Igual, soberano Señor, ¿qué significa? Tú estás por encima de cualquier cosa. Jesús le dice, Señor, todo es posible para ti. Si tú quieres, lo haces. Que es la tercera cosa que debemos de tener cuando oramos. Recuerden, ¿a quién oramos? Al Padre. ¿Cuál debe ser la perspectiva al orar? Que todo es posible para Él, que nada es imposible para Dios. Lo tercero que nos muestra este pasaje del verso 36 es el contenido de nuestra oración. Mi petición queda clara delante del Señor, y Jesús la pone y dice, Señor, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús oró por la voluntad de Dios el Padre. Noten que él más adelante, anteriormente le había dicho, si fuese posible, pasa de mí esta copa. Entonces Jesús no estaba pidiendo permiso para dejar que la humanidad pereciera en el infierno. Él estaba pidiendo al Padre si había alguna otra forma posible de salvar a la humanidad, que no fuera la agonía de la que le esperara en la cruz, que así fuera. Sin embargo, no había otra manera. Entonces Jesús tenía que ir a la cruz. ¿Saben? Esta oración elimina cualquier otro camino de salvación. ¿Notan ustedes? Él está diciendo, Señor, si hay otra forma posible en la cual el hombre puede ser salvo, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, tu voluntad. Y esta oración que Jesús hizo eliminó cualquier posibilidad o cualquier otro camino de salvación. Cuando hablamos, ¿cuál es el único camino de salvación? Cristo, no hay otro. Jesús oró por otro camino, pero no había otro camino. Él tenía que ir a la cruz. Y así ocurrió. Y estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Noten esto. Miren, aquí vamos hilando y conectemos. Porque es que a veces pensamos que como todas las cosas son posibles para Dios, Él tiene que ser para mí como el mago que sale de la lámpara que yo froto. Todo es posible para ti y tienes que hacer lo que yo te digo. No, todo es posible para ti y haz lo que tú quieres para mí. Es diferente. ¿Sí? Todo era posible para Él, pero estaba sometido a la voluntad de Dios. Muy importante. Si hay otra manera en que el hombre podía ser salvo, entonces no era necesaria la muerte de Jesús en la cruz. Jesús murió en vano si hay otro camino de salvación. Por eso es que se hace muy importante que cuando hablemos del camino de salvación tenemos que hablar de quién, de Cristo Jesús, como único camino para que el hombre pueda ser salvado. Y estamos todos los que estamos aquí en ese camino. Y entonces vamos por buen camino. Algunos critican tal oración en la boca de un cristiano. Noten esto. En muchas iglesias se habla de la confesión positiva, de declarar, ¿sí? Se habla de repetir para que se cumpla. Y algunos maestros critican tal oración en la boca de un cristiano. ¿Cuál oración?
que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La critican diciendo que es una oración que carece de fe, pero orar no lo que yo quiero, sino lo que tú, es una oración de gran fe y confianza en Dios. Todos aquellos que nos critican a nosotros porque oramos e incluimos dentro de nuestra oración que se haga la voluntad de Dios, esas personas que nos critican por falta de fe no se dan cuenta que lo que tenemos es una gran fe y confianza en Dios, de que Él debe hacer lo que Él quiera y cuando Él quiera. Por eso es que cuando oramos por alguien, oramos que el Señor haga su voluntad y no la nuestra. Es muy importante tenerlo en cuenta. Si una oración así, como dicen algunos, esa oración es una oración sin fe, si una oración así insulta a Dios, entonces Jesús insultó a su Padre en este momento crucial en el huerto de Getsemaní. Si una oración que está incluida en la voluntad de Dios insulta a Dios, entonces Jesús insultó al Padre en el huerto de Getsemaní. No encontramos aquí a Jesús declarando, no encontramos aquí a Jesús reclamándole, no encontramos aquí a Jesús ordenándole al Padre que pasara de él esta copa, sino no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Y saben algo? Un hombre llamado Epícteto, aunque pagano, como lo llamaríamos nosotros, su oración diaria era esta: oh Dios, dame lo que tú deseas para mí, porque yo sé que lo que tú escoges para mí es mucho mejor de lo que yo pudiera escoger. ¿Saben qué bendición que pudiéramos decirle eso al Señor en nuestra oración? Señor, dame lo que tú deseas para mí, porque yo sé que lo que tú escoges para mí es mucho mejor de lo que yo pudiera escoger. Les quiero dar un ejemplo, se me viene a la mente. ¿Se acuerdan de Lot y Abraham? Cuando ustedes ven a Abraham y a Lot, Abraham le dice esa misma palabra: escoge tú a dónde quieres ir. Si vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. ¿Qué hizo Lot? Lot miró y vio la llanura. ¿Y saben cómo se parecía esa llanura? Dicen que se parecía al huerto del Edén. A sus ojos, eso fue lo que pudo ver. Y miren cuán engañoso es nuestro corazón y cuán engañosos nuestros ojos. ¿Hacia dónde se fue Lot? Sodoma y Gomorra. ¿Sabemos la historia? ¿Cómo terminó todo? Volvió de Sodoma y Gomorra sin esposa, o con una esposa convertida en estatua de sal. ¿Pero por qué? Porque él escogió, él creyó que lo que estaba escogiendo era lo mejor, pero realmente no estaba escogiendo lo mejor. Y aunque parecía que se parecía al huerto del Edén, dice que de esa manera no lo era. Entonces creo que debemos de pedir como Jesús oró y como este hombre oraba: Señor, dame lo que tú quieres para mí, porque yo sé que lo que tú escoges para mí es mucho mejor de lo que yo pueda escoger. Y esta oración es muy importante. Esa oración hay que enseñársela a los que están solteros. Señor, dame lo que tú tienes para mí, porque lo que tú escoges para mí es mucho mejor de lo que yo puedo escoger. Los que ya nos casamos, no se les vaya a ocurrir decir eso, ya. Lo que fue, fue. Lo que fue, fue. En serio. Pero los solteros tienen la capacidad de incluir esta oración. Señor, dame lo que tú tienes para mí. ¿Creen ustedes que el Señor quiere que usted sufra, doncella de Dios? ¿Creen ustedes, hombres de Dios, varones que están aquí solteros, creen que el Señor quiere que ustedes sufran con una mujer que los haga sufrir? Para nada. ¿Creen ustedes que el Señor quiere para ustedes una Jezabel o una Dalila? De ninguna manera. El Señor quiere lo mejor para ustedes, pero por eso en su oración deben incluir, aunque a su sol le parezca que esa chica es la mejor, dile: Señor, escógela tú, porque yo sé que tú tienes lo mejor para mí. Entonces, ¿cómo conozco la voluntad de Dios?
hablando de la voluntad de Dios. ¿Cómo yo sé que no me baso en mi emoción y en mi sentimiento al momento de después de haber orado? Pues porque yo puedo filtrarlo en la palabra de Dios, ¿sí? Muy importante, muy importante. Oro por la voluntad de Dios, pero ¿cómo sé que estoy orando por la voluntad de Dios? Es importante decirlo, porque encuentra uno personas diciendo, orando al Padre: Señor, te pido, coloca en el corazón de mi esposo que me firme el divorcio. ¿Voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? No lo es, ¿sí? Entonces es muy importante tener claro cuál es la voluntad de Dios. Ahora, ¿de qué copa está hablando Jesús? La copa que Jesús está hablando en repetidas ocasiones en el Antiguo Testamento es una imagen poderosa de la ira y el juicio de Dios. Recuerden, lo que Jesús vivió en la cruz fue la ira de Dios. Quien castigó a Jesús no fueron los soldados romanos, fue Dios el Padre castigando, colocando en él el pecado de la humanidad y castigándolo. Por eso es que Jesús estaba muy triste hasta la muerte, y Jesús estaba muy afligido porque por un momento iba a estar separado. Recuerden, el pecado nos separa de Dios, el pecado separó a Jesús del Padre por un momento. Entonces, el Salmo 75:8, quiero que lo coloquen en sus notas, no lo lean, pero son varios pasajes donde nos habla acerca de la copa que Jesús bebió y que el Padre le dio a beber. Salmo 75:8, porque el cáliz está en la mano de Jehová. Isaías 51:17, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Jeremías 25:15, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Entonces, por así decirlo, Jesús por un momento llegó a ser enemigo de Dios. Recuerden, el que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Fuimos justificados porque Jesús tomó nuestro pecado. Cuando vayamos a pecar, pensemos en esto, pensemos en que Jesús tomó la copa que el Padre puso en él, la ira de Dios. Ahora, los que creemos en Jesús no beberemos esta copa, porque Jesús ya la bebió por nosotros. Pero noten algo, toda persona que no crea en Jesús, que niegue a Jesús como el único camino, Señor, como el único Salvador, tendrán que beber esta copa, está reservada para ellos. Apocalipsis 14:9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Como hijos no vamos a beber de la copa que Jesús bebió, pero aquella persona que no sea hija de Dios, el que cree en el Hijo de Dios, verá la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Entonces, esa copa la beberán todos aquellos que no quieran arrepentirse. Ahora, muy importante pregunta. Jesús lo encontramos orando en el momento más crucial de su ministerio. ¿Qué hizo Jesús en la oración? ¿Cómo convirtió la oración en un hábito, no? Vemos a quién oró Jesús, al Padre. La perspectiva correcta, todas las cosas son posibles para ti. Y el contenido, no se haga mi voluntad, sino la tuya. También, ¿con qué actitud lo hizo? Se postró, debemos de postrarnos. Pero ¿qué pasa cuando oramos y en lugar de mejorar las cosas, empeoran? ¿Qué es lo que frecuentemente nosotros solemos hacer? A lo que Jesús hizo. Generalmente cuando nosotros oramos, pero no vemos el resultado que quisiéramos ver, lo que hacemos es soltar eso que estamos orando y tomamos otras decisiones, y ahí es donde la embarramos y cometemos errores por no esperar la voluntad de Dios.
Pero ¿qué hizo Jesús? Miren miren Lucas 22:43, perdón. 22:43. Lucas 22:43 dice, este no está en Marcos y por eso les digo que es bueno complementarlo. Jesús ha orado, pero después de que él termina de orar, ya vimos en Hebreos 5 cómo oró, con clamor, con lágrimas. Lucas 22:43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Nosotros esperaríamos que dijera, y se le apareció un ángel del cielo y quitó la copa que estaba enfrente de Jesús y se la llevó para que él no la bebiera. No, lo que hizo aquí el Padre, o el Padre no le dijo al Hijo, bueno, ahora no vas a ir a la cruz, sino que le envió un ángel para fortalecerle, porque este era el plan de salvación. Dios escucha nuestras oraciones y nos da lo que sabe que es mejor para nosotros. ¿Sí? Pero recuerden, cuando estemos pasando por una necesidad o algo, el Señor puede suplir esa necesidad, pero también puede enviar un ángel para fortalecernos a cruzar por ese desierto en el cual nos encontramos o esa situación que nos estemos encontrando. Marcos 14:39 y tengan Lucas 22 abierto, por favor, porque vamos a ver otro pasaje más. ¿Estamos? Dice Marcos 14:39, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles fueron las mismas palabras que dijo Jesús? Otra vez, fue Padre, pasa de mí si es posible, pasa de mí esta hora, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otra vez volvió y oró. Está colocando su corazón, pero confiando en la voluntad de Dios. Lucas 22:44. ¿Qué pasa cuando oramos y no vemos respuesta? O la respuesta que quisiéramos ver. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. A veces pensamos que la solución, ¿cuál es? Dejar de orar. Pero aquí nos encontramos a Jesús en agonía. ¿Saben qué significa la palabra agonía? Sufrimiento extremo, una extrema tensión emocional y angustia. A tal punto que en el 22:44 dice que sudaba como gotas de sangre. O sea, imagínense la presión de nuestro Señor Jesús. No que sudó gotas de sangre, pero era algo terrible, o sea, era una agonía intensa que lo llevó a este punto. Pero Jesús, en lugar de dejar de orar, lo que hizo fue, oraba más intensamente. A mayor presión, a mayor sufrimiento, orar más fervientemente. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros hacemos es lo contrario. A mayor presión, menos oro. A mayor presión, menos ganas tengo de orar. Y por eso cuando menos tengo ganas de orar es cuando más necesito orar. Tristemente nuestra oración no es efectiva porque no tiene la intensidad y el fervor que tenía la intensidad y el fervor de la oración de nuestro Señor Jesucristo. A veces a nosotros nos pasa como aquella mujer que fue a un teatro y llamó al otro día a decir que se le había perdido su prendedor de diamantes. Cuando llamó, el hombre que le respondió, el administrador, le dijo: un momento, por favor, y puso en búsqueda del teatro ese diamante, ese prendedor. Pero resulta que mientras él empezó a buscarlo, lo encontraron, pero cuando volvió al teléfono, ¿qué creen ustedes que pasó? La mujer había colgado. Este hombre puso un anuncio clasificado, esperó a que ella volviera a llamar, pero nunca más supo de ella. Y lo que nosotros pensaríamos es: qué mujer tan tonta, llama porque ha perdido su prendedor de diamante en ese lugar, pero no espera a recibir la respuesta. Pero saben, a veces nosotros somos igual, oramos por algo y viene la respuesta y colgamos el teléfono y no esperamos la divina respuesta del Señor. Entonces debemos orar con mayor intensidad. El Señor lo hizo. Verso 40.
Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Estaban cargados de sueño y no sabían qué decirle. En ese momento de gran agonía, Jesús estaba solo. ¿Recuerdan que dijeron que no lo iban a dejar solo? Pues lo dejaron solo desde antes de que apresaran al Señor. Jesús estaba orando y ellos no lo apoyaron ni siquiera en oración. Pero Jesús sigue adelante con su plan de salvación. ¿Saben algo interesante? En el mismo lugar donde Jesús ganó la batalla, Pedro y los discípulos perdieron la de ellos, que era no negar al Señor. ¿Cuál fue el mismo lugar? En el huerto de Getsemaní. Jesús encontró la victoria en la cruz por el éxito en la lucha en Getsemaní. Pedro encontró la derrota a la tentación porque él no pudo velar y orar en el huerto de Getsemaní. ¿Qué nos enseña esto? ¿Saben? Nosotros no perdemos las batallas en el momento. Nosotros las perdemos desde antes de enfrentarnos a ella. Jesús ganó la batalla de ir a la cruz. El éxito lo obtuvo en el mismo lugar donde Pedro perdió la de él, en el huerto de Getsemaní. ¿Cuál fue la diferencia? Jesús estuvo orando toda la noche. ¿Qué hicieron los discípulos? Durmiendo. ¿Saben? Cuando nosotros nos levantamos y hacemos de la oración un hábito, es diferente. Yo me levanto y en lugar de salir sin orar, voy al Señor en oración. Señor, no quiero que se haga mi voluntad en este día, sino la tuya. Cuando llega la tentación a mediodía, estoy seguro que vamos a poder soportarla, porque ya vencimos la tentación, ¿dónde? Allí, en oración, en la mañana. Pero seguramente el hombre que naturalmente se viste, como dice la palabra, ¿sí? Se ve a su espejo y olvida cómo era y sale. Ese hombre que tiene esa tentación allí es más factible de que pierda esa batalla. Entonces, la batalla espiritual a menudo se gana o se pierde antes de que llegue la crisis. Y es muy importante. ¿Dónde estás perdiendo tú las batallas? No es en el momento de crisis, sino previo a la crisis, porque no estás teniendo un tiempo de oración continuo, de búsqueda del Señor. Yo les animo, hermanos, a que seamos hombres y mujeres de oración. A los servidores les hice un reto y le doy gracias a Dios por ese reto porque lo han tomado, y es hacer de ese espacio de oración que tenemos lunes, miércoles y viernes un espacio donde más vengamos a orar. Y me ha parecido muy lindo esta semana que algunos se animaron y estuvieron allí. Y quiero animarles a todos como iglesia que llenemos ese espacio, los espacios de ayuno y oración un sábado. Separar ese espacio para orar. Es triste que hablemos de que es importante la oración, pero que nos pase lo de los discípulos. No prestemos atención. O sea, nos entra por aquí y nos sale por acá. Pidámosle al Señor que entre aquí, pero que venga a nuestro corazón. Y que hagamos de los espacios de oración de nuestra iglesia espacios donde sean bien concurridos, espacios donde vengamos muchos a orar. Verso 41, terminemos con esto. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Él quería que los discípulos oraran, pero no para su propio bien, sino para el beneficio de ellos. Pero ellos no lo hicieron. Ya sabemos, vamos a ver más adelante qué ocurrió, ¿no? Lo dejaron solo. ¿Dónde perdieron su batalla? En el huerto de Getsemaní. Allí perdieron su batalla. Pero ¿saben algo? Ya hemos hablado de cómo el Señor conoce quién le va a entregar y la hora. Y Jesús fue en el momento preciso y allí fue arrestado. La próxima semana vamos a ver el arresto de Jesús y vamos a ver cómo se desenlaza lo que Jesús ya había predicho con horas de antelación. A Pedro, que en su carne dijo que no lo iba a hacer, los discípulos también, el Señor les dijo: oren preventivamente, oremos de una manera preventiva.
¿Es necesario orar correctivamente? Sí. Primera de Juan capítulo 1, 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. ¿Es una oración correctiva, necesaria en nuestras vidas? Absolutamente. Pero ¿qué tal las oraciones preventivas? Oremos para que no entremos en tentación. Seamos hombres y mujeres de oración, tengamos vida de oración. Hagamos de la oración un hábito. Y en el momento de más intensidad, en el momento de mayor tensión, de que siento que más voy a flaquear, más oración, para que no caigamos en tentación. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Nos animas siempre, Dios, cuando escuchamos la forma, Señor, en que tú viviste, la forma en que tú hiciste el ministerio. Padre, nos enseñas que la oración fue la forma en que tú usaste para soportar la tentación. Gracias por bendecirnos, gracias por darnos de ti, y oramos para que nos des esa capacidad de orar preventivamente, Señor. Quita de nosotros esa pereza, Señor, danos esa capacidad de orar, Dios, de tener disciplina en oración, de colocar un reloj despertador y hacerlo, Señor. Padre, que se nos convierta en un hábito la oración, como lo era para ti de noche y de día. Señor, también ayúdanos a recordar que la oración correcta, la actitud es postrados ante ti, humillados, dependientes de ti, y que la dirección correcta es hacia el Padre. La perspectiva correcta es recordando que tú tienes la capacidad de hacer todas las cosas y que nada es difícil para ti, Señor, pero también las palabras correctas es colocarte en nuestro corazón lo que queremos que hagas, pero también colocarte por encima de ese deseo tu voluntad y no nuestra voluntad, Señor. Ayúdanos a pedirte que escojas por nosotros, Señor, porque sabemos que lo que tú escoges para nosotros es mucho mayor, mucho mejor de lo que nosotros podemos escoger. Porque tu palabra nos dice que tus pensamientos son mayores que los nuestros, Señor, y tus caminos más excelentes que los nuestros. Nosotros, Señor, nos conformamos aquí con pequeñeces, pero tú tienes cosas grandes para nosotros, Señor, grandes y maravillosas, Padre. Tu palabra dice que Abraham era riquísimo en ganado, en Génesis, Señor. Y vemos, Señor, cómo tú prosperaste la vida de Abraham, pero era un hombre dependiente de ti. Ayúdanos a depender de ti, Padre, porque tú tienes lo mejor para nosotros. Y tú le prometiste a él una tierra que fluía leche y miel, Señor. Padre, y oramos por esa tierra para nosotros, que nuestros hogares sean un terreno fértil donde fluya leche y miel, Dios. Oramos, Señor, para que nuestros empleos sean un lugar de mucha bendición, de prosperidad, Señor, donde podamos bendecir a otros con lo que tú nos das, Padre. Gracias por todo lo que nos das en esta mañana. Señor, y también de una manera muy especial quiero orar a ti y rogarte, Dios, que seas tú bendiciendo estos diezmos y ofrendas que hoy traemos humildemente, Señor. Separamos en obediencia a ti, Señor. Lo que dices en tu palabra, trae todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Señor, te oramos a ti y traemos, separamos los diezmos y las ofrendas con un corazón agradecido por la provisión de esa semana. Señor, por lo mucho o por lo poco que hemos podido tener, Señor. Gracias porque eres fiel. Gracias por el alimento, por el techo, por el abrigo. Señor, oramos para que esas noticias, esas noticias de peligro, de escasez de recursos tan valiosos como el agua, Señor, no falten en nuestras vidas. Que no falte el alimento, Señor. Que no falte la provisión para nuestros hijos en nuestros hogares, Padre, en nuestra iglesia. Gracias, Señor. Presentamos delante de ti los diezmos y ofrendas y te damos gracias por esta mañana, Dios. Coloca en nuestro corazón un deseo de ser hombres y mujeres de oración, Señor. Que no salgamos de aquí huecos, Señor. Que no salgamos de aquí y olvidemos lo que tú dices en tu palabra, sino que lo pongamos por obra, Señor. Tú lo dijiste de primera mano a los discípulos y fueron necios, Señor, porque no oraron. Y 3 veces los animaste y 3 veces fallaron, Señor.
Padre, nos has animado muchas veces a que oremos, Dios, y yo te pido que hoy haya un propósito desde este mismo momento, que los que estamos aquí, Señor, coloquen en sus reloj despertador un poco más antes, 20 minutos, 15 minutos, una hora, Señor, qué sé yo, que tú coloques conforme a la medida de sus corazones ese deseo de levantarse en oración, en hogares donde haya un devocional, donde tu palabra fluya, Señor, donde levantemos hijos, hijas, Señor, que te amen, que te busquen, Señor, en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, Dios. Necesitamos orar. Gracias por este tiempo, gracias por esta mañana, gracias por la brisa, por el día tan maravilloso, Señor. Gracias por los alimentos que vamos a consumir ahora que lleguemos a casa, Señor. Gracias por lo que nos das, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. En el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.